Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos. Estamos en nuestra sesión número 7 y el tema de esta sesión va a ser eh, analizar cómo es que México ha implementado, si es que se ha implementado, el delito de genocidio y delitos de lesa humanidad. Entonces vamos a ver con detenimiento la definición de estos delitos y digamos que la equiparación, la norma equivalente en el orden jurídico mexicano. Para retomar de las sesiones anteriores, eh, decíamos que el Estatuto de Roma es este tratado internacional donde se definen, donde precisamente se pusieron de acuerdo los estados para decir, ok, cuáles son los delitos más graves y cuáles son los que dañan en mayor manera a la humanidad. Entonces, lo hemos repetido varias veces, pero estos delitos son genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, que recuerden que estos realmente vienen siendo como el origen de todos estos crímenes internacionales, los delitos de guerra. Ahí empezó toda la idea de sancionar por conductas a partir del derecho internacional. Y el último que ahorita está muy de moda, que es el delito de agresión, que solo entre paréntesis estamos viendo que están acusando a Vladimir Putin por cometer el delito de agresión contra Ucrania. Bueno, entonces, este delito ahorita no es el tema de nuestro taller, no nos vamos a meter en él y México no se ha adherido a esta definición tampoco. Entonces, porque el delito de agresión, como ser, de hecho, por decirlo así, que después de los juicios de Nuremberg, el principal delito que querían perseguir no era genocidio todavía, de hecho, ni siquiera se definía como tal en el 45, sino realmente lo que querían criminalizar era el ataque de un estado a otro con fines territoriales o con fines expansivos. Y prácticamente lo que ellos querían sancionar, los aliados, era la invasión de Alemania en Polonia. Entonces, a esto fue lo que le llamaron el delito de agresión. O sea, de ahí era lo principal que querían sancionar en los tribunales de Nuremberg. Pero es un delito bastante complicado porque eh, realmente disminuye la capacidad de los estados, por decirlo así, de atacar a otro, ¿no? O sea, suena un poco paradójico, pero antes los estados sí que podían ir a invadir, etcétera, incluso para cobrar deudas. Si un estado no pagaba X deuda, eh, podían ir, el estado acreedor podía ir a invadir el estado, etcétera. Entonces, digamos que tenían esa manga ancha. Y después de la Segunda Guerra Mundial quieren limitar estas acciones de los estados mediante el llamado delito de agresión. Pero les digo, como constriñe mucho y sobre todo a los países con poder como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, eh, no se han puesto, perdón, realmente de acuerdo de qué manera se va a sancionar o no y se va a hacer toda la persecución. Y además lo generaron con un mecanismo en el de que cada país parte del Estatuto de Roma puede como optar por perseguir este delito o no. O sea, genocidio, lesa humanidad y delitos de guerra, ese ya viene en paquete con el Estatuto de Roma. Y el de agresión, como se pusieron de acuerdo en su definición mucho después de los otros tres delitos, lo dejaron como que, ok, este es un delito que dejamos a los estados parte adherirse o no. O sea, y México no se ha adherido aún a la persecución de este delito. Entonces, por eso tampoco lo tocamos aquí y realmente esto es más bien de derechos de un estado a otro de hacer la guerra. Realmente no es nuestro tema, pero bueno, esto lo dejo como paréntesis por lo de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Bueno, entonces, la cuestión es de que en el Estatuto de Roma se fija que estos 4 delitos son los más graves
para toda la humanidad que deben de sancionarse. Y bueno, se crea el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional para que sea este órgano neutral que persiga estos delitos en caso de que la jurisdicción nacional no quiera o no pueda perseguirlos. Y los criterios de jurisdicción que valen ahí es de que si digamos, los criterios clásicos de jurisdicción doméstica, o sea, de jurisdicción nacional, es de que si un delito ocurre en tu territorio, obviamente el estado en donde ocurren los hechos es el competente para perseguir ese delito. El segundo criterio es el de la víctima. Si la víctima es nacional, entonces, por ejemplo, si la víctima es mexicana, entonces el Estado mexicano persigue. Hay otro que es el principio extraterritorial, que es, por ejemplo, que es el que tiene México, que si hay, se comete un delito contra mexicanos en territorio extranjero, también el Estado mexicano sería competente. Y el cuarto es el de jurisdicción universal, que es el que aplica para estos 4 tipos de delitos, que es que como afectan a toda la humanidad, entonces no importa el lugar donde haya ocurrido, no importa la nacionalidad de la víctima, no importa tampoco la nacional del perpetrador, cualquier estado tiene la posibilidad de perseguir este delito porque afecta a la humanidad en su conjunto. Ahora, este principio de jurisdicción universal es optativo. Pues, el derecho internacional, digamos que lo ofrece, o sea, dice, estos delitos son los más graves y no habría violación al derecho internacional si un tercer estado lo persigue. Esa opción la ofrece el derecho internacional, pero ya cada estado decide si toma esa opción o no. México no ha optado por la jurisdicción internacional, o sea, es decir, nosotros no tendríamos, o sea, internamente no hay una regulación que diga, por ejemplo, los delitos que han ocurrido en Siria, que diga México, ya, o sea, vamos a perseguir los delitos de guerra. No tenemos una cláusula en el Código Penal que lo estipule. Pero, por ejemplo, sí que Alemania tiene una cláusula, o sea, ellos sí adoptan la jurisdicción universal y teóricamente Alemania decide perseguir los delitos, estos 4 delitos, aunque no hayan ocurrido en su territorio, ni la víctima sea alemana, ni el perpetrador sea alemán. Entonces, y de hecho ellos sí que están investigando delitos ocurridos en la guerra en Siria. Sí que tienen un principio que es que una pequeña condición que es que el sospechoso entre a territorio nacional y entonces sí que lo pueden detener, pero no puede ser que inicien una averiguación previa por alguien que está en China y eso sí, tiene una pequeña, por decirlo así, una pequeña condición que es esta, pero digamos que en general ellos adoptan el criterio de jurisdicción universal, México no. Entonces, si el estado en el que ocurrieron los hechos o el estado de donde es la víctima o de donde es el perpetrador no investigan, ni tampoco un tercer estado bajo el principio de jurisdicción universal, entonces sí que entraría la Corte Penal Internacional. Bueno, de hecho, perdón, la jurisdicción universal tampoco es requisito para la Corte Penal Internacional, pero sí que primero el estado de donde hayan ocurrido los hechos, de donde sea la víctima o de donde sea el perpetrador, cualquiera de los 3, si no actúa porque no quiere o no puede, entonces sí entra a la Corte Penal Internacional. Bueno, todas estas son las condiciones que tenemos en el Estatuto de Roma. Y a partir del 2005 es que México se ha obligado conforme a los términos del Estatuto de Roma. Y lo que vimos en las 2 sesiones pasadas es de que
el legislador optó por reformar la Constitución, añadiéndole una fracción al artículo 21 constitucional, o sea, lo que es la fracción octava, que dice que la jurisdicción de la Corte se aprobará caso por caso se reconocerá por el Ejecutivo con la aprobación del Senado. O sea que la Corte Penal, al querer ejercer su jurisdicción en México, primero tiene que ser aprobada por el Senado y reconocida por el Ejecutivo. Y vimos que esto puede ser un impedimento para que la Corte pueda ejercer su jurisdicción, porque bien podrían decir, no, vamos a activar la fracción octava, artículo 21, y vamos a dejarlo al Senado que lo apruebe. Puede ser. Sería una violación al Estatuto de Roma porque recordemos que bajo derecho internacional los ordenamientos internos no son excusa para cumplir con una obligación internacional, pero como lo discutimos la sesión pasada, digo, no hay nada que impide que senadores o diputados digan, no, quiero activar la fracción octava del artículo 21 y pues hay que esperar la Corte Penal. O sea, existe esta posibilidad y yo creo que por eso es que introdujeron este párrafo, si ustedes quieren también, a lo mejor para ganar un poco de tiempo, qué sé yo, pero ahí está y es un impedimento tal cual, es un obstáculo, no excluye la jurisdicción, pero sí que es un obstáculo para que fluya, por decirlo así, con agilidad el ejercicio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, todo esto lo retomamos porque la Corte Penal Internacional se sostiene en los ordenamientos jurídicos internos, digamos que son como los dientecitos de la Corte. Y para que realmente funcione bien la persecución y enjuiciamiento de estos delitos, los países tienen que incorporar los delitos que están definidos en el Estatuto de Roma, y de hecho es parte de la obligación de los estados. Tienen que realizar todas las medidas necesarias en el orden interno para que se cumplan los objetivos del Estatuto de Roma, que es perseguir, investigar y enjuiciar a los responsables de estos delitos y con ello acabar la impunidad y también, digamos que hasta cierto punto, darle un resarcimiento a las víctimas. Entonces México tiene esta obligación. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué tanto ha cumplido México con esta obligación de incorporar el Estatuto de Roma? Bueno, en sí, o sea, no hay una obligación tal cual de que tiene que meter el Estatuto de Roma, tiene que transformarse el Estatuto de Roma en una ley interna. Eso no no tiene que ser así, sino que todo depende también como de la cultura jurídica de que cada estado tenga. Y muy importante aquí, que también es de la segunda sesión que vimos, es de que lo particular del derecho penal internacional es que es una mezcla entre derecho internacional que regula responsabilidad de los estados, o sea, del abstracto estado, y con derecho penal, que derecho penal delimita responsabilidad individual, o sea, de una persona en concreto. Entonces, internacional del Estado y penal del individuo, de una persona en concreto. Entonces, es esta mezcla y como tal tiene que seguir ciertos requerimientos. Y uno de ellos es de que el derecho penal no en todos los estados, ahorita lo vemos por qué, pero una de las características del derecho penal es de que tiene que establecer, o sea, en cada delito tiene que estar establecido exactamente la sanción que le corresponde a ese delito. Entonces, bueno, simplemente como para que entendamos un poquito mejor. Entonces, el Estatuto de Roma dijimos que es un acuerdo
entre estados. Ahora, estos estados que son parte corresponden a diferentes culturas jurídicas, o sea, tenemos que Australia es parte, tenemos que Sudáfrica es parte, tenemos que eh, 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 Alemania es parte, tenemos que Brasil. eh, entonces, son todas diferentes culturas jurídicas que tienen diferentes formas de regular los distintos aspectos de la vida humana y de la conducta. Entonces, obviamente para que todos los estados se pongan de acuerdo, hacen las normas bastante vagas como para que se ajusten a las particularidades de cada estado. Entonces, de por sí el derecho internacional ya tiene una forma como vaga para que todos digan, ok, sí, porque si te metes en un asunto demasiado particular, va a ser difícil que los estados te digan que sí al tratado porque no va a coincidir con la cultura jurídica que ellos tengan. Entonces, hasta cierto punto, los tratados entre más vagos, mejor, porque es más fácil entonces que los estados se pongan de acuerdo. Entonces, así está el Estatuto de Roma. Ok. Y hay, en derecho penal, al menos entre los países latinoamericanos y los europeos, hay digamos que dos culturas principales. Una es la anglosajona y la otra es la romano-germánica. Entonces, la anglosajona, la cultura jurídica anglosajona se sustenta más en precedentes, no en tanto en la ley escrita, sino en precedentes, o sea, en la costumbre. O sea, ellos sacan una norma de lo que siempre va decidiendo un juez. No es la ley escrita, sino la costumbre, lo primordial. Y en el sistema romano-germánico, que es herencia de los romanos, que pues los romanos sí que eran de escribir en sus pandectas o de escribir en unas tablas así enormes de piedra el contenido de cada ley. Después, esta tradición la siguieron los alemanes y por eso es que se llama romano-germánico, los pueblos germánicos. Entonces ellos siguen esta tradición y ellos sí que escriben todo en sus leyes. O sea, el sustento no es la costumbre, sino la ley escrita. Y ya con la ilustración, esto cobra más importancia porque, si ustedes recuerdan, amigos, que el derecho penal es una respuesta a acabar con la arbitrariedad del soberano. No es así de que, bueno, hoy se me antoja sentenciarte por tal conducta, pues ya. Mañana se me antoja por esta otra conducta, a ti te doy 2 años, a ti te doy 4 años. Entonces, la ilustración lo que pretende es acabar con esta arbitrariedad y se les ocurre, tanto a los franceses como a los alemanes, hacerlo mediante el sistema de códigos, bueno, que ya también lo tenían los romanos, que es que en un libro sistematizan las conductas, la conducta prohibida y le ponen a cada conducta prohibida la pena correspondiente. Cada conducta tiene su pena. O sea, por ejemplo, si nosotros vemos en nuestro Código Penal el delito de falsificación de documentos, dice, el delito de falsificación se castigará con prisión de 4 a 8 años. Si vemos, se impondrán de 4 a 9 años el que falsifique indebidamente posee el sello. O sea, esta técnica de poner el número de años de prisión, que es la sanción, y la conducta, eso es propio del sistema romano-germánico. La técnica que tienen los anglosajones es que te definen nada más la conducta y dejan al juez a aplicar la pena. Ajá. Entonces, para ellos no tiene que haber un código penal así donde venga la conducta y la sanción, sino con que nada más prohibir la sanción, perdón, nada más con prohibir la conducta es suficiente. La sanción ya la aplica el juez. Entonces, el Estatuto de Roma está un poco redactado en esta técnica jurídica. Solo te dice la definición de los delitos, pero no te viene exactamente
cuántos años de prisión le toca a cada delito, como si lo tenemos nosotros en nuestro código, como lo tiene el código francés, como lo tiene el código alemán, como lo tiene el código brasileño, el código colombiano. O sea, todos los latinos tenemos esta, eh, esta tradición romano-germánica de los franceses y de los alemanes. Entonces, nuestra Constitución también lo establece. O sea, el artículo 14, que han escuchado mucho hablar de él, nos dice exactamente que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, o sea, simple analogía sería, por ejemplo, esto que ocurre en los anglosajones, por ejemplo, de decir, bueno, en tal condado sentenciaron a tal persona por robar dulces, y como en tal condado, bueno, entonces yo aquí. Eso sería una analogía. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. O sea, nuestra Constitución, en el párrafo segundo del artículo 14, dice que tiene que haber una ley en donde diga exactamente cuál es el delito y cuál es la pena aplicable, pero exacta, o sea, bien la palabra, exactamente. Y esto corresponde al principio de definitividad, perdón, de certidumbre de la ley. O sea, la ley tiene que decir exactamente lo que le espera a la persona que va a ser sancionada. Y este principio es para que, porque es un derecho también del acusado o digamos, de todas las personas, saber qué castigos le esperan. Porque si, bajo este principio, si solo dejas a que el juez aplique la pena, yo, Tania, no sé si cometo X acto, ¿qué pena me va a esperar? ¿Qué me va a poner el juez? ¿Me va a poner 2, me va a poner 7 o me va a poner 10 años? En cambio, si ya viene en el Código Penal, yo ya sé de antemano que si cometo tal delito me va a tocar de 2 a 10 o de 5 a 15 o qué sé yo. Entonces, eso es como un derecho que tenemos todas las personas para saber qué delitos nos esperamos si cometemos tal o cual delito. Y la otra es también como por principio de prevención. Entonces, si las personas saben qué delitos les espera, entonces, si qué pena les espera, entonces se supone que ya no cometen esos delitos. En fin. Pero les digo, es un derecho el saber exactamente qué delito es el que me espera. O sea, esta es la postura que México tiene. Entonces, como tal, y por virtud del artículo 14, se tiene que establecer en el Código Penal exactamente la conducta prohibida y su sanción. En este caso, si el Estatuto de Roma declara que son las acciones más graves para toda la humanidad, el delito de genocidio, delito de lesa humanidad y delitos de guerra, México tiene que incorporar en su Código Penal qué se entiende por delito de genocidio y la pena correspondiente, qué se entiende por delitos de lesa humanidad y la pena correspondiente, y qué se entiende por delitos de guerra y la pena correspondiente. Si no, estaríamos violando un principio constitucional y también un principio en el cual, pues, estamos adheridos, que es de que todos sepamos con anterioridad qué castigo me espera si cometo A, B o C conducta. Ahora, como creo que ya lo ha adelantado, México el único delito que ha incorporado es el delito de genocidio, y eso porque porque somos parte de la Convención contra el Genocidio, pero delitos de lesa humanidad no, ni delitos de guerra. Entonces, hay
hay quienes dicen, o sea, en la doctrina mexicana hay quien dice, no es necesario que nosotros definamos tal cual en el Código Penal qué es delitos de lesa humanidad o qué son delitos de guerra, con que, digamos, que nos refiramos directamente al Estatuto de Roma. O sea, ellos creen que, o sea, ellos dicen, no es necesario que el Ministerio Público, bueno, fiscal, creo que se dice, o Ministerio Público, tenga que buscar, se fundamente una averiguación previa, una investigación con el Código Penal, sino que basta con el Estatuto de Roma. O sea, podríamos, según ellos, iniciar una averiguación previa por delitos de lesa humanidad y el juez podría también directamente aplicar el Estatuto de Roma y en sí. Obviamente, el primer problema que tendríamos ahí es el que yo les comentaba. O sea, el juez mexicano no tiene ningún margen de sanción porque el Estatuto de Roma no trae sanciones en cada uno de sus delitos. Entonces el juez tendría que arbitrariamente decidir qué pena le pone. O sea, ya con ese primer problema se enfrentaría el juez mexicano y yo dudo que se aventara un juez mexicano a eso. Pero el argumento más fuerte que presentan aquellos que dicen que no es necesario que en México se incorpore el delito es que el artículo 6 del Código Penal Federal dice que cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial, que es, o sea, como la ley contra la desaparición forzada, contra la tortura, o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, o sea, como el Estatuto de Roma, se aplicarán estos tomando en cuenta las disposiciones del libro primero, que es la parte general, o sea, ahí viene como todos los principios generales del derecho penal, y en su caso las conducentes del libro segundo. El libro segundo viene la descripción de todos los delitos. Entonces, algunos académicos en México dicen, no es necesario que el Código Penal defina que es delito de lesa humanidad y que tenga su sanción, porque el artículo 6 del Código Penal Federal ya nos dice, no hay problema, o sea, cuando se comete un delito que no esté previsto en este código, pero sí en un tratado, pues se puede perseguir, no hay problema, pero esto obviamente por jerarquía de leyes, que ya lo hemos visto también, no se podría. O sea, si la Constitución nos está diciendo que tiene que haber una ley exactamente aplicable al delito, la Constitución nos lo está diciendo, y por principio de especificidad de la ley, o sea, tiene que decir específicamente qué pena le corresponde a la conducta. No se podría aplicar así el Código Penal. Y recordamos que el Código Penal Federal está por abajo de la Constitución está por encima de todo. Entonces, ahí había una contradicción y esto definitivamente no se podría aplicar. Y como les decía, de entrada, el juez tendría que afrontarse a el problema de, bueno, ¿qué pena le voy a, o sea, si tengo a alguien aquí que me cometió delitos de lesa humanidad, ¿cuántos años le voy a poner de prisión? No está delimitado en el Estatuto de Roma. Entonces, este problema tendrían tendría un juez. Entonces, por eso es necesario, miren, por ejemplo, el artículo 77 del Estatuto de Roma nos dice cuáles son las penas aplicables. Y esto les digo, lo dice de una manera muy general. Nos dice que habrá prisión que no podrá sobrepasar el delito. O sea, pero entonces nos da un margen de X, cuál sea el mínimo, no sabemos, pero hasta 3 o hasta pena de por vida. Entonces, el juez mexicano tendría que ver
o le aplico 30, o le aplico de por vida, o le aplico 5, o le aplico, y no te da ninguna correspondencia de delitos, es una cláusula general, o sea, de penas no pueden ser mayores a 30, o de acuerdo a la gravedad, ok, puedes dar una sentencia de por vida. Entonces, este problema tendría el juez mexicano, y entonces, para evitarnos este problema, y un poco también para evitar, también nosotros mismos conocemos el sistema jurídico mexicano, para evitar estos problemas, forma es implementar tal cual, como viene en el Estatuto de Roma, a lo mejor haciéndole algunas adiciones a nuestro Código Penal Federal. Ahora, ¿qué delito? La siguiente cuestión es, ok, entonces ya arreglamos este problema de que no podemos referirnos directamente al Estatuto de Roma porque los delitos no tienen exactamente una sentencia, sino nos da este margen 30 o de por vida, pero no te da un mínimo, no te da un máximo, etc. Entonces, tenemos ese primer problema, que dijimos que por eso sí el Código Penal Federal tiene que definir estas penas. Ajá. La segunda postura es que dicen, ok, bueno, no hay problema tampoco, o sea, aunque no tengamos delitos de lesa humanidad, no hay problema porque el delito, el Código Penal, pues claro que sanciona homicidio, tenemos privación de la libertad, también lo sanciona, también sanciona tortura, sanciona violación, entonces, aunque a lo mejor no tenemos el delito tal cual de lesa humanidad, pero sí tenemos homicidio, pero sí tenemos tortura, pero sí tenemos violación, entonces, si hay alguien que, por ejemplo, el delito de lo que ocurrió en Ayotzinapa, bueno, podría encuadrar en delitos de lesa humanidad, pero como no lo tenemos, bueno, no importa, tenemos el delito de desaparición forzada, pues ya con ese, o no sé, lo que ocurrió en San Fernando de los 72 migrantes, no, pues tampoco tenemos delito de lesa humanidad, pero entonces lo vamos a hacer por, no sé por qué delito lo están persiguiendo, pero a lo mejor por homicidio, no sé. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es de que eh, el, el, el Código Penal, digo, de entrada nuestro Código Penal básicamente proviene de 1871, un poco ya con variaciones, un poco reducido de 1933 o 1931. ¿Cuál es el problema? O sea, cuando se hizo el Código Penal en 1871, realmente estaba hecho, como les decía yo, para eliminar la arbitrariedad que tenían los jueces en imponer una pena, tampoco sabían qué delitos eran sujetos a pena, o sea, entonces, con este sistema de acción, omisión prohibida y su sanción, sí, o sea, hacer la pena más humana, porque así la persona sabe qué delitos se le espera, qué conductas son prohibidas, eliminar penas así como demasiado crueles, como las penas que antes tenía la Inquisición de quemar y etcétera. Entonces, estos digamos que fueron los principales objetivos de entonces del Código Penal, o sea, sistematizar el castigo y darle también al acusado garantías de que sabes qué castigo te espera, te puedes defender, puedes presentar pruebas, etcétera. Y son tres instancias, es la policía, es el órgano que investiga el delito y es el órgano que juzga el delito y tienes una defensa, etcétera. Entonces, sistematizar tanto las conductas, la sanción, hacerla más humana, darle garantías al acusado. Este era el objetivo realmente del derecho penal en 1871 y del Código Penal, la sistematización. Pero realmente en aquel momento no pensaron que no era la idea de que el propio Estado o desde el propio Estado se cometieran delitos. Entonces, tal cual, lo que hace el Código Penal es sistematiza lo que en aquel momento eran, o sea, las conductas que se consideraban
muy reprobables y que por eso les tocaba la privación de la libertad. Pero digamos que todo esto es dentro de un ámbito de delincuencia común, o sea, robos, homicidios, o sea, cometidos por individuales contra individuales, o sea, no toda, digamos, la sistematización o nivel de daño que presentan ya delitos cometidos, por ejemplo, desde el aparato del Estado. O sea, son delitos los que encuadran nuestro Código Penal cuando fue concebido son delitos de lo más común, o sea, eh, homicidio, violación, o sea, de individuos contra individuos, no de organizaciones contra un grupo de individuos. Uh-huh. eh, o organizados, o les digo, o viniendo a la estructura de poder o desde una organización, etcétera. Entonces, obviamente el injusto, o sea, lo que se trata de sancionar, el injusto, dentro del el Código Penal del siglo XIX, del 31, obviamente no contiene el injusto de un delito de lesa humanidad o de un genocidio o de delitos de guerra, porque cuando ellos se pensaron este Código Penal no tenían en la cabeza que el Estado pudiera cometer ese tipo de delitos. Al contrario, o sea, se tenía pensado, obviamente en la lógica del siglo XIX, que el Estado estaba realmente más bien para proteger al individuo de arbitrariedades del soberano. Uh-huh. Entonces, pero no que el Estado cometiera delitos. Entonces, esta concepción no estaba ahí. Entonces, por tanto, este injusto no lo tenemos en nuestro Código Penal. Entonces, si vamos a sancionar a alguien por delitos de lesa humanidad a través de nuestro clásico delito de homicidio, pues no se va a castigar, vamos a decirlo así, no se le está dando la gravedad suficiente al acto que se está cometiendo, que es delitos de lesa humanidad, no es homicidio. Uh-huh. O sea, si se hace esta aplicación paralela. Entonces, es por eso también que es necesario que sancionemos tal cual los delitos como vienen en el Estatuto de Roma. Y a esto se le llama, o sea, realmente los delitos tienen que representar la naturaleza y la magnitud del injusto. Ajá. Entonces, obviamente, el acto que ellos estaban pensando en el 71 del homicidio, que es privar de la vida al otro, o sea, lo que ellos estaban pensando en la magnitud y naturaleza, no tiene nada que ver con la magnitud y naturaleza del delito de lesa humanidad en su modalidad de humanidad, en su modalidad de homicidio. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, para irnos un poco más rápido, el delito de lesa humanidad está definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Y el artículo 7 del Estatuto de Roma nos dice lo siguiente. A ver, un momento aquí. Uh-huh. Lo interesante del Estatuto de Roma también es, o lo importante del Estatuto de Roma, es, de la definición del Estatuto de Roma, es que nos da particularidades, ¿sí?, que definen estos delitos que un código penal ordinario no lo va a tener. Entonces, el crímenes de lesa humanidad está definido en el artículo 7 y nos dice, a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes. Y aquí, a continuación, vienen las características muy importantes
que no comprende un homicidio común, que es que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entonces tenemos que la naturaleza del crimen de lesa humanidad es de que sea generalizado, generalizado se entiende donde hay un número considerable de víctimas. No, no es de que tengan que ser 2 o a partir de 100, o sea, simplemente que sea, por decirlo así, el ataque como en, por decirlo así, no dirigido a una sola persona, sino como a varios. Si son 2 o 6 o 7, es irrelevante. O sistemático, aquí hay que tener mucha atención que el artículo 7 no te pide que sea generalizado y sistemático, sino puede ser, o sea, el ataque debe ser generalizado, o sea, dirigido a un X número de personas, o sea, que la lesión sea como extensiva, o sea, no nada más a una sola persona. O sistemático se refiere a que lleve un orden de organización el ataque contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Tienen que tener el conocimiento. Esto quiere decir que no puede haber un delito culposo, así de que pues no sabía y de pronto no puse atención y ocurrió, ¿no? Sino que tienes que tener el conocimiento de lo que estás haciendo. Y contra una población civil. Ahora bien, vamos a ver las modalidades en que se puede dar este ataque generalizado o sistemático. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona o un grupo de personas atacan, puede ser que el ataque sea dirigido a varias personas, ajá, o que tengan el plan, ok, vamos a hacer este ataque y para eso, por ejemplo, haya una división del trabajo para el ataque, o lo planeen en fases, o qué sé yo, que haya una cierta organización del ataque. Y los actos pueden consistir en asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos raciales, en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definidos en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier otro acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte, desaparición forzada de personas, crimen de apartheid o simplemente otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Entonces, el artículo 7 nos pide específicamente que el ataque sea generalizado, dijimos, contra un ataque extensivo con varias personas, sistemático, una organización. Por ejemplo, que un grupo o una persona diga voy a cometer asesinato a muchos. Ajá. Ahora bien, el Estatuto de Roma nos define qué son cada una de estas modalidades. Entonces, por ejemplo, dice que ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo primero contra una población civil de conformidad, esto es muy importante, con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. O sea, aquí te dice que además estas acciones las cometen para cumplir con una política de Estado. Uh-huh. Entonces, o sea, simplemente se me ocurre como ejemplo.
el delito de lo que ocurrió en Ayotzinapa puede interpretarse, olvidemos lo de Ayotzinapa, todo lo que ha ocurrido en el margen de la llamada guerra contra el narcotráfico, sobre todo en el sexenio de Calderón. Ahorita no vamos a discutir si es guerra o no, pero en mi particular punto de vista, creo que no es guerra, o sea, simplemente se fue como un recurso discursivo de Calderón para referirse a tal cuestión. Pero sí que guerra del narcotráfico podía definirse como la política de Calderón contra el tráfico. O, bueno, ya si fue parcial o imparcial es otra cosa, pero esta política de acabar con el narcotráfico. Entonces, esto es lo que entra contra población en este párrafo del Estatuto de Roma. Es decir, de conformidad con la política de un Estado, o sea, la política de Calderón de vamos a acabar con los narcos. Entonces, para acabar con los narcos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos o sea, a donde vayamos, pues vamos a matar a todas las personas, a todo que nos encontremos, vamos a matar. Esto podría ser un crimen de lesa humanidad, o sea, porque de conformidad con la política de un Estado o para promover esa política cometes asesinato, exterminio, esclavitud. Ok, bueno, vamos a seguir con la explicación. Exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. Entonces, bueno, aquí se explica qué sería un delito de lesa humanidad en su modalidad de exterminio. Esclavitud se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de estos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. Entonces, por ejemplo, esto que ocurre con los migrantes, de que bueno, más bien, por ejemplo, en el caso de la prostitución, ¿no? Más bien, esto se entiende también como esclavitud, prostitución infantil. Por deportación o traslado forzoso de población, se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional. Esto, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de lo que está ocurriendo o de lo que estuvo ocurriendo en Chiapas, de que muchas personas tuvieron que salirse de algunos poblados por la situación que estaban viviendo, o a lo mejor el acoso del ejército es demasiado y se tienen que salir de ahí. Bueno, esto se entiende también, esto se podría entender también por deportación forzosa. Tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. Por embarazo forzado se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras graves violaciones al derecho internacional. Por persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. Bueno, aquí, según yo, sí entra perfectamente o podría considerarse el caso de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque puede ser, o sea, estos 43 estudiantes fueron privados intencionalmente de sus derechos fundamentales, o sea, en este caso de su libertad, incluso de garantías individuales también, porque los detuvieron horas, se supone, o sea, al principio como ocurrieron las acciones, los tuvieron detenidos horas sin que se les dijera por qué, cómo, si están incomunicados. Bueno, finalmente están desaparecidos. Pero puede ser que esta privación de sus derechos
el de la libertad, tal vez, esperemos que no, pero puede ser el de la vida, haya sido en razón de su identidad al grupo que pertenecen, que dijimos que esta persecución puede ser fundada en motivos políticos, o sea, puede ser porque simplemente los de las escuelas rurales se afilian a cierta idea política que no le conviene al grupo que regía en el gobierno. Motivos raciales, pues podríamos decir a lo mejor que también, o sea, puede ser que los hayan despreciado por pertenecer a una X etnia de Guerrero, nacionales, bueno, en este caso no, porque pues, son mexicanos igual, puede ser étnicos, puede ser culturales, porque representan a lo mejor un ramo político que se desprecia, se les puede tomar que son como no muy desarrollados, eh, 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 que están en retraso cultural, qué sé yo. Entonces, estos motivos, todos estos motivos valen para que se actualice el delito de lesa humanidad en la modalidad de persecución. Puede considerarse que Ayotzinapa a lo mejor entra dentro de esta modalidad. Bueno, está el crimen de apartheid, desaparición forzada de personas, se entenderá por desaparición forzada de personas la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia seguido de la negativa a admitir la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Entonces, aquí hay dos cosas importantes a tomar en cuenta. Una es de que el Estatuto de Roma, en la definición que hay de tortura, dice que tortura la puede cometer cualquiera, o sea, no nada más personas que ejerzan que tengan autoridad pública, ¿no? O sea, que nada más la pueden ejercer, por ejemplo, policías o militares, sino cualquiera. Entonces, en este caso, por ejemplo, pueden entrar los carteles del narco. Pero desaparición forzada de personas, si ustedes se fijan, solo puede cometer personas pertenecientes a un Estado, el secuestro de personas por un Estado, o sea, gente que pertenezca al aparato del Estado o a una organización política. Esto se refiere, por ejemplo, pues sí, grupos de guerrilla o algo así. Entonces, aquí ya no tenemos, o sea, un cartel de narcotráfico no podría cometer desaparición forzada de personas. Y se entiende porque la idea del delito es de que es una persona que tiene en su mando el monopolio de la fuerza pública y que está obligado a dar información sobre el paradero. Y entonces el delito de desaparición forzada es de que esta persona que está obligada a dar el paradero en razón de la función pública que ejerce no lo da. Entonces, pues por eso un miembro de un cártel pues no podría cometer delito de desaparición forzada porque no le está encomendado a él, para empezar no tiene el monopolio de la fuerza, no está encomendado en ellos el que tengan custodia sobre personas y el dar información sobre esta custodia. Entonces, por eso hay grupos de narcotráfico están fuera. Entonces, como vemos, el crimen de lesa humanidad lo comprende 11 supuestos, son 11 supuestos de conducta, asesinato, exterminio, esclavitud, etcétera, que son contra una población civil y que se cometen de manera generalizada o sistemática. Dijimos que no es uno u otro, no debe, o sea, para el caso de, por ejemplo, todo lo que ocurre en el contexto de la guerra al narcotráfico, sí que podría encuadrar tal vez en crímenes de lesa humanidad, porque claro que son ataques generalizados,
el número de víctimas es considerable. Y en cumplimiento a una política de Estado, que es acabar con el narco. Pero no tiene que ser solo por órganos del Estado. Dijimos que también puede ser una política organizativa, de un grupo. Entonces, en el caso de un cartel del narco, su política es seguir con su actividad ilícita. Entonces, cometen toda esta serie de actos, no con el fin en sí mismos de cometer homicidio de manera generalizada, sino lo cometen para poder seguir delinquiendo. Entonces, en sí hay espacio para que podamos encuadrar en el contexto de la guerra del narco el caso de delitos de lesa humanidad. Podría ser. A partir del Estado no hay ninguna duda. Carteles del narco puede ser un poco dubitativo, pero claro que sí, porque como una organización tiene el fin de seguir delinquiendo y cometen todas estas actividades. Lo muy importante que quería decirles es que como el Estatuto de Roma dice, como la definición dice sistemático, generalizado o sistemático, no es tan estricta las causas que nos ponen ahí. ¿Por qué? Porque si fuera conjunto, se tendría que ser que fuera dirigido a muchos, o sea, que fueran muchas las víctimas, muchas, más de una, y que además fuera planeado, organizado el ataque. Afortunadamente es una u otra. Y en el caso de la guerra contra las drogas, sí que se da el tema generalizado porque son muchas las víctimas que hay. Además, la otra es de que el requisito de sistemático sí nos requiere una investigación, digamos, es mucho más estricto este requisito, porque entonces tendríamos que comprobar que organizaron el ataque, que planearon A, B, C, D, que hicieron una división de trabajo. Esto sí que sería un poco más difícil de probar. El ejemplo, por decirlo así, paradigmático de esta naturaleza sistemática, pues son los delitos cometidos durante el nacionalsocialismo, porque ahí sí que los alemanes organizaron toda una maquinaria de exterminio en el que, bueno, incluso hasta construyeron rieles especiales de ferrocarril para transportar a la gente. Había un lugar a donde los concentraban, otro lugar donde los exterminaban, había una policía competente para tal caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que es muy fácil comprobar la naturaleza sistemática, pero, por ejemplo, en el caso de un cartel del narcotráfico, cómo comprobar la naturaleza sistemática, más difícil, pero por suerte no es conjunto, es sistemático o generalizado. Entonces, en el caso de generalizado, sí. Y nada más rápidamente la cuestión es, ya que vimos detenidamente el artículo 7, la cuestión aquí nada más rápidamente es de que, bueno, ¿cómo está en nuestro Código Penal, en el Código Penal mexicano, regulado el delito de lesa humanidad? No lo tenemos, no está sancionado, no lo tenemos en nuestro Código Penal. Lo necesitamos por virtud del artículo 14 de la Constitución, y además por cumplir con esta obligación de ponerle una etiqueta, o sea, ponerle un nombre a las conductas, si no es que las conductas estén en el aire y no tienen el nombre que les corresponde. Entonces, y bueno, esto tiene también un carácter simbólico muy fuerte, porque no es lo mismo decir estás acusado por homicidio de 50 que decir se te está investigando por delito de lesa humanidad, o por delito de genocidio, o por delito de guerra. Digamos que el poder de las palabras en este sentido es muy importante, y nos estaría faltando porque no lo tenemos en nuestro código. Entonces no podríamos decir, en el marco mexicano no podríamos decir fulanito está cometiendo delitos de lesa humanidad, porque realmente
no está en nuestro orden jurídico. Entonces decíamos que lo que se podría hacer en tal caso es ver qué conductas tenemos en nuestro código que más o menos se asemejan a lo que nos dice el artículo 7 del Estatuto de Roma. La cuestión es que, como ustedes vieron, lo primero que nos dice el artículo 7 es todas aquellas conductas que se cometan de manera sistemática o generalizada. Todos los delitos que tengamos en el Código Penal, ninguno va a tener este contexto de sistemático o generalizado como parte esencial del delito. A lo mejor te podrán decir, bueno, lo podemos comprender como agravante, pero no es lo mismo un agravante a una parte esencial del delito. Y bueno, en fin, entonces este es un argumento más para decir, se tiene que meter en el Código Penal. Si no, pues la sanción como que queda mocha y les voy a decir el efecto simbólico que tiene acusar a alguien por delito de lesa humanidad por homicidio agravado. No es lo mío, o sea, es poner del mismo nivel, por decirlo así, es comparar la acción de un delito súper grave en donde a lo mejor afectaste a un montón de personas, abusaste del poder que tenías, de los instrumentos, de las instituciones, y lo pones al mismo nivel de cualquier homicidio o lesión, o sea, lo banalizas en realidad, la acción. Entonces, por eso es la importancia de etiquetarlo tal cual es. Entonces, bueno, sí hay conductas, pero obviamente no van a tener el carácter de sistemático y generalizado. Y hay otras conductas que define el Estatuto de Roma que el Código Penal no tiene para nada. Entonces, esto todavía es otro argumento más para decir, se tiene que regular tal cual. Bueno, homicidio sí que lo tenemos, pero por ejemplo no tenemos el delito de exterminio, tampoco tenemos el de deportación forzada, no tenemos tampoco el delito de persecución, no existe. Bueno, tampoco el de apartheid y tampoco el de cometer sistemática o generalizadamente actos inhumanos o de cualquier otro carácter que causen mucho daño al bienestar corporal o mental o psíquico. Entonces, estas conductas no las tenemos. Si alguien cometiera estos delitos de manera sistemática o generalizada, no habría forma de perseguirlos y enjuiciarlos. Y ese es un punto. El otro punto es de que el Estatuto de Roma, como les decía, se hizo para sancionar las conductas que son consideradas las más graves para toda la humanidad. Y en ese sentido, esa es otra urgencia de que lo tenemos que regular porque nuestras sanciones están muy disparejas. Entonces, por ejemplo, el delito de genocidio, el delito de genocidio tiene una pena en nuestro código de 20 a 40 años de prisión. Y en cambio, secuestro tiene una pena de 50 a 90 años de prisión. A eso se le añade que si fue cometido en la modalidad de delincuencia organizada, se le pueden añadir otros de 20 a 40 años. Entonces, tenemos aquí genocidio que, digo, no se puede comparar el calibre de la magnitud y naturaleza de querer eliminar a todo un grupo humano con el delito de secuestro. Entonces, el genocidio, por ejemplo, les decía, de 20 a 40, secuestro de 50 a 90, el delito de homicidio, el calificado tiene de 30 a 60. Volvemos, el delito de secuestro es el que está sancionado más alto en nuestro Código Penal. Les digo, además, si se comete bajo la modalidad de delincuencia organizada, se le añaden de otros 20 a 40. O sea, estamos hablando de que mínimo en modalidad de delincuencia organizada, alguien que secuestra se lleva 70 años, es el mínimo. Y el máximo 130 años. Contra genocidio, que el máximo son 40. Entonces aquí vemos
total desproporción. Y en delito de lesa humanidad, el homicidio, que es de los más penados, estaríamos hablando de 60 años 60 años sería la máxima, contra 130 de secuestro. Entonces, es completamente desproporcionado. Por cierto que la ley para sancionar el secuestro fue expedida por Calderón y la primera sanción que tenía era de 25 a 45, o sea, 25 era la mínima, 45 la máxima. Y Calderón lo dobla de 50 a 90 años. Pero, como les digo, está totalmente desproporcionado. Entonces esto se tiene que nivelar. Ese es un punto. Y por último, la otra situación muy importante por la cual es urgente que se incorpore, se sancione como tal el delito de lesa humanidad en nuestro orden jurídico. Bueno, además de que, como los digo, no puedes ir a iniciar una investigación por delito de lesa humanidad. No se puede. Tenemos que una excepción a la reserva de información en nuestras leyes de transparencia, que por cierto han estado cambiando de nombre constantemente, pero una excepción a la reserva de información es que se trate de delitos de lesa humanidad. Entonces, aquí de nuevo volvemos a estas, ¿cómo decirlo? Cuestiones que meten ruido y que no están ordenadas, porque por un lado, la ley federal de transparencia te dice, una reserva de la información es delito de lesa humanidad. La Suprema Corte, en una controversia, dijo, sí está bien, si es una reserva, perdón, es una excepción a la reserva de información, o sea, se tiene que desclasificar. Bueno, sí, no tenemos definición de delitos de lesa humanidad, pero está el Estatuto de Roma y entonces jálatelo directo al Estatuto de Roma y eso es lo que vamos a tomar como definición de lesa humanidad. O sea, eso dijo la Suprema Corte. Pero a la mera hora, obviamente que los jueces no lo aplican porque dicen, yo no tengo en mi Código Penal ninguna definición de lesa humanidad. Entonces tenemos una incongruencia aquí de que para el derecho a la información sí que está el delito de lesa humanidad como una excepción a la reserva de información, pero por otro lado no tenemos, en nuestro derecho penal no está definido. Entonces un juez no te puede, no va a poder, o sea, no puede definir, no puede referirse a ninguna ley nacional, ley penal, porque no está definido en ningún lado. Ajá. Y entonces hubo por ejemplo, en el caso Tlatlaya, se hizo referencia a esta excepción a la reserva de información y dijeron, es un delito de lesa humanidad, no puedes reservar la información. Pero claro que y esta observación la hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y claro que el colegiado les contestó, no, esto está mal. No puedes hacer valer esta excepción porque tú como Comisión Nacional de Derechos Humanos no tienes la facultad de decir qué es un delito y qué no. Ajá. Y además de que no está definido en nuestro Código Penal. Entonces, es aquí donde se hace donde se hace toda esta revoltura de cosas, porque por un lado tenemos la ley de información que nos dice que sí, tenemos la Suprema Corte que nos dice que, sí, no importa, o sea, te puedes referir al Estatuto de Roma. La verdad, erróneamente, porque ya expliqué por qué no se puede por nuestro código, por nuestro artículo 14 de la Constitución, más los antecedentes de cultura jurídica que tenemos. Y entonces, ¿qué tal como resultado que un colegiado, incluso le dice a la Comisión Nacional, no lo siento, o sea, porque para decir que algo es delitos de lesa humanidad, lo tiene que decidir un juez. Y para que lo decida un juez, tiene que haber una ley previa para decir, aquí se cometieron delitos de lesa humanidad. Entonces, al final, de nada nos sirve la excepción de a la reserva de información. O sea, queda otra vez como en esta cuestión simbólica que no sirve de nada. La argumentación de la Corte también es fallida y al final no tienes de dónde agarrarte para decir, no me reserves esta información porque es un delito de lesa humanidad.
porque no te puedes referir a ninguna ley interna. Entonces, todo esto, todas estas incongruencias que hay en nuestro sistema jurídico realmente son fáciles de allanar, y esto es de que incorporemos en nuestro Código Penal el delito de lesa humanidad. Puede ser tal cual como esté en el Estatuto de Roma, y ya que el legislativo decida qué penas le pone a cada una de las modalidades. Sí, puede ser ponerle una pena a cada una de las modalidades, en general por el delito de lesa humanidad tal cual. Eso ya es cuestión del legislativo, qué sanción le quieren poner a cada una de las acciones, o sea, acciones de exterminio, apartheid, desaparición forzada. Eso ya le queda al legislativo, pero puede ser que tomen el modelo del Estatuto de Roma. Puede ser que tomen el modelo del Estatuto de Roma y, ¿por qué no? También le pueden agregar otras modalidades que se pueden considerar también para nuestra realidad como delitos de lesa humanidad. A mí se me ocurre, por ejemplo, todo esto que hacen los grupos del narcotráfico. No sé si también lo hagan los militares, pero lo que hacen por ejemplo, lo que hacía el pozolero de disolver todos los cuerpos en ácido para desaparecer todas las pruebas, etcétera. ¿Podría esto tomarse como una modalidad de delitos de lesa humanidad o nada más como un agravante? Lo que se hace también de desplegar los cuerpos ya todos mutilados en los puentes, sí, y ponerles mensajes. Algunas veces los mensajes se los ponen con cuchillos aquí grabados en la piel. Puede ser esto un agravante, o lo pones también como una modalidad de lesa humanidad. A lo mejor de colgar los cuerpos no, pero a lo mejor sí el de disolver los cadáveres en ácido, porque no hay posibilidad alguna después de dar con las víctimas. Y obviamente no solo afecta a la persona, sino todos los familiares, etcétera. Además, no sabemos realmente cómo es que ocurre, o bueno, no se sabe a ciencia cierta cómo es que ocurre este procedimiento, la persona lo sufre o no. Entonces, todo eso tendría que a lo mejor considerarse para modalidad de lesa humanidad, sí o no. Todo esto queda en el legislativo, y ya es cuestión de considerar para nuestra realidad de violencia en México si incluyes a lo mejor unas modalidades más o no, o como agravante. Esto ya es cuestión de técnica legislativa, pero finalmente el modelo grueso de delitos de lesa humanidad que está en el Estatuto de Roma sí urge que se pueda incorporar, porque toda, digamos que la exigencia que se tiene de grupos de víctimas que se han derivado por esta denominada guerra contra el narcotráfico está ahí, y no le puedes dar solución, digamos, castigo penal con los delitos que tenemos, sino que se tiene que dar una sanción correspondiente a la gravedad del acto, que en este caso, como sabemos, afecta a muchas personas y a muchos niveles de su vida y de las generaciones también. Entonces, bueno, pues con esto acabaríamos esta sesión. La clase siguiente vemos el delito de genocidio ya con más detalle, cómo está definido y cómo lo tenemos en el Código Penal. Y bueno, sí, a lo mejor profundizar un poco más en las conductas que tenemos que podrían relacionarse con las conductas del artículo 7 del Estatuto de Roma en cuanto a delitos de lesa humanidad. Bueno, pues esto sería todo y muchas gracias por su atención.